Hola, en este video te enseñamos a hacer al personaje de Temor de la película Intensamente 2. Para hacer cada zapato, toma una pequeña bola de pasta de goma de color negro, agrega un poco de goma tragacanto o CMC, amasa bien y forma una bola. Utiliza manteca vegetal para evitar que la pasta de goma se pegue en tus manos. Alarga ligeramente la pieza dejando más volumen en un extremo. Luego aplana la parte inferior de la pieza. Siguiendo el mismo procedimiento, haz otra pieza igual. Para hacer el pantalón, toma 12 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga la pieza de esta manera. Toma un alambre de cobre y humedécelo con pegamento. Luego inserta el alambre en la pieza con cuidado. El pegamento es una mezcla de agua y una pizca de goma tragacanto. Dobla la pieza de esta manera. Aplana la parte inferior del pantalón para que pueda encajar con los zapatos. Luego aplana la parte superior del pantalón para que pueda encajar con el torso. Marca los detalles del pantalón haciendo algunos pellizcos. Con una herramienta de corte, marca la parte inferior del pantalón. Prueba si el pantalón encaja bien con los zapatos. Aquí hacemos un pegamento mezclando un poco de pasta de goma con unas gotas de agua. Así debe quedar. Aplica pegamento en cada zapato y ensámblalos con el pantalón. Toma un palo de madera, aplícale pegamento e insértalo en la figura de esta manera. Este palo de madera mantendrá estable a la figura. Luego coloca la figura en una base de tecnopor. Toma un alambre de cobre número 22 de unos 30 centímetros de largo y dóblalo por la mitad. Luego trénzalo de esta manera. Coloca el alambre al lado del pantalón para que puedas saber cuánto de alambre debes introducir. Aplica pegamento en el alambre e insértalo en el pantalón de esta manera. Deja secar la figura por 1 hora. Para hacer el torso, toma 10 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga la pieza de esta manera. Luego aplana la parte inferior. Si el palo de madera es muy largo, córtalo con un alicate en forma diagonal. De igual manera con el alambre. Coloca el torso de la figura detrás del alambre y hazle un orificio con un mondadientes en ese nivel para facilitar el ensamblado. Aplica pegamento en la parte superior del pantalón y parte del alambre.
Luego ensambla el torso. Debes curvar la pieza de esta manera para darle un mejor acabado a la figura. Como tiene un alambre en el interior, la figura mantendrá esa posición. Para hacer la cabeza, toma 8 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga la pieza dejando más volumen en la parte superior. Luego modela la pieza de la siguiente manera, dejando más volumen en la parte intermedia. Modela la nariz haciendo pequeños pellizcos. Haz algunos retoques con una herramienta. Marca la boca con una herramienta curva. Haz algunos retoques a la boca con una herramienta redonda. Toma una herramienta redonda y marca el área de cada ojo. Realiza algunos retoques. Este es el resultado. Deja secar la pieza en maicena por 1 hora para evitar que se deforme. Para hacer cada brazo, toma una pequeña pieza de pasta de goma de color celeste claro, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga la pieza y aplana el extremo en donde se colocará la mano. Toma un trozo de alambre número 22 humedecido con pegamento e insértalo en el brazo de esta manera. Dobla el exceso de alambre de la siguiente manera. Luego dobla el brazo de la figura formando la articulación del codo. Con una herramienta de corte marca el borde de la manga. Para hacer cada mano, toma una pequeña bola de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Luego aplana ligeramente la pieza. Con ayuda de un bisturí, marca los dedos empezando con el pulgar. Luego marca los dedos restantes. Ahora redondea la punta de los dedos. Haz algunos retoques a la mano para darle un mejor acabado. Aplica pegamento en el brazo y ensambla la mano. Siguiendo el mismo procedimiento, ensambla la otra mano. Coloca cada brazo en el lugar que corresponde.
Luego haz un orificio de cada lado con un alambre de cobre del mismo calibre para que el ensamblado sea más fácil. Pinta los detalles de la ropa con colorante de repostería en gel de color negro y un pincel delgado. Aplica pegamento en cada brazo y ensámblalos. Aplica pegamento en la cintura y coloca el cinturón. Para modelar la corbata de moño, modela dos piezas pequeñas en forma triangular y haz una pequeña marca con un bisturí. Aplica pegamento en la parte superior del torso y coloca las piezas de la corbata en este lugar. Aplica pegamento en medio de estas dos piezas y coloca la tercera pieza. Haz algunos retoques. Toma una pequeña bola de pasta de goma, aplánala y haz una marca con un bisturí. Aplica pegamento en este lugar y ensambla la pieza. Retira la cabeza de la maicena y límpiala con una brocha. Luego retira los restos de maicena utilizando un poco de pasta de goma blanca o del mismo color de la pieza. Coloca la cabeza de la figura en donde será ensamblada y corta el exceso de alambre de ser necesario. Haz un orificio con un mondadientes para que el ensamblado sea más fácil. Aplica pegamento en el alambre y en la parte superior del cuello. Luego ensambla la cabeza en su lugar. Haz algunos retoques. Para hacer las cejas, alarga ligeramente dos pequeñas bolas de pasta de goma. Prueba si está bien el tamaño. Modela los ojos formando dos bolas pequeñas de pasta de goma blanca. Aplica pegamento en el área de cada ojo y coloca cada uno en su respectivo lugar. Aplica pegamento en pasta en la parte superior de cada ojo y coloca cada ceja en su lugar. Toma un trozo de pasta de goma blanca y alárgalo de la siguiente manera. Aplica pegamento en el área de la boca y coloca los dientes hechos de pasta de goma. Marca los dientes con un bisturí.
Toma una pequeña pieza de pasta de goma de color negro y alárgala ligeramente. Luego toma un trozo de alambre de cobre número 26, humedécelo con pegamento e insértalo en la pieza. Aplica más pegamento si es necesario. Alarga la pieza cubriendo la mayor parte del alambre, dejando 1 centímetro de alambre sin cubrir. Esta parte sin cubrir se insertará en la cabeza. Retire el exceso de pasta de goma. Curva la pieza de la siguiente manera. Retire el exceso de pasta de goma con una tijera. Aplica pegamento en el alambre e inserta la pieza en la parte posterior de la cabeza. Aplica pegamento en los ojos y coloca una pequeña bolita de pasta de goma de color morado. Debes hacer presión en la bolita morada para que se forme un círculo. Pinta un pequeño círculo negro en el centro de cada círculo morado. Finalmente aplica pegamento en cada ojo y coloca una pequeña bolita de pasta de goma blanca para darles brillo. Bueno, eso sería todo. Esperamos que el tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas enterarte de las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.